La clase está siendo grabada a partir de ahora. Entonces vamos a empezar con ese ejercicio. Tenemos 12 voltios VCC, 22 microfaradios capacitores, una senoidal de 10 kHz a la entrada, beta 50, early effect 80 voltios. Entonces, para saber si early effect lo incluyo o no lo incluyo, o lo aproximo, tengo que averiguar cuál es el voltaje colector emisor. Cuando tenga ese voltaje colector emisor, entonces sí podré compararlo con el early. Si la comparación resulta que ese número es muy pequeño con respecto al voltaje de early, entonces evidentemente decimos despreciable. Recuerda que en lo que vimos, en los videos que presentamos, el efecto early cambia un poco cómo se comporta la corriente, pero que ese cambio no es notorio si el voltaje de colector emisor que calculamos en DC es pequeño con respecto al voltaje de early, esa constante de A. Así que eso está por verse, o sea, aún todavía no lo sé. Así que vamos después a incluir ese detalle. Muy bien, por lo pronto vamos a calcular todas las cosas. Pero aquí falta la pregunta en este ejercicio. En el siguiente circuito, ¿cuál es la pregunta que hacen allí en ese parcial, Ubaldo? Abre tu micrófono. ¿Cuál es la pregunta que hacen? Porque estoy mucho denunciado. ¿Qué pregunta hacen ahí? No, dice que hay todos los valores. Ya. Dice, entonces, sí, hay todos los valores. Ven, o sea que lo analicemos. Sí, exactamente. Vamos a analizarlo entonces. Entonces, la idea es poder reconocer, bueno, este problema vamos a hacerlo en DC, pero tenemos una señal aquí de entrada. Yo creo que el enunciado, tienes el enunciado perfectamente para que me leas cuál es la pregunta que hacen. Creo que la pregunta va a ser importante. Por favor, Ubaldo, léeme la pregunta. O sea, literalmente léela, porque creo que de pronto quiere algo más. Dice, find the DC bias point, all the voltage and the currents at the transistor terminals, and compute the parameters GM, RE, RP y RO. Muy bien, pero hasta el momento no hemos hablado de GM, de RP, de RE y de RO. Exactamente, es que no sé si se pueda solucionar, o sea, por la parte de AC, que no hemos... Sí, correcto, la parte de AC no la hemos visto, que es la segunda parte. ¿Y dice algo más el enunciado, aparte de esas dos cosas? No. Entonces vamos a hacer la parte de DC. La parte de DC es buscar todos los voltajes en los terminales del transistor y las corrientes en los terminales. Eso es el análisis en DC. Entonces, ese sí lo podemos hacer. Pero la siguiente parte, la de calcular los parámetros, no, porque aún no tenemos ese conocimiento. Pero a partir del viernes ya lo podremos hacer. Es algo muy sencillo, realmente. Son unas formulillas muy sencillas, pero creo que lo vamos a dejar para después. Entonces, por lo pronto, calculemos el análisis en DC para esto. Me parece bien. Entonces, en DC, los capacitores, ¿cómo lucen? Como circuitos abiertos. Los capacitores, entonces, en DC se abren. No salen ¿La qué? Mi mouse. No, nada. Ahora sí. O sea, solo está usted como... Ya. Ya. Disculpen, entonces se cayó aquí. Voy. Claro, porque esto es un cuento. Uno está aquí y de pronto se sale, pero yo tengo enfrente es la otra cosa, la cosa en la que estoy trabajando, el programa en el que estoy trabajando es este. Ahora sí me están viendo. Los capacitores son circuitos abiertos. Así que lo que voy a hacer en primer lugar es abrirlos. En el análisis de DC, los capacitores realmente ya pasaron un transitorio en el cual se cargaron tensión o alguna corriente fluyó por ellos, pero en este momento no están dejando pasar más corriente. Están sencillamente cargados, cero corriente en DC. Un capacitor en DC no tiene una corriente establecida, o sea, es cero. Si tuviera, o sea, puedes razonar de esta manera, si tuviera una corriente de DC fija, o promedio, igual es una corriente de ese fija ese capacitor, estaría constantemente cargando y el voltaje en sus terminales estaría constantemente cambiando.
cambiando, y si la corriente en DC se sostiene, es constante, entonces ese voltaje va a estar creciendo, 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 creciendo hasta el infinito. Eso no es una condición de estado estable. Por lo tanto, los capacitores en DC simplemente no transportan corriente. Entonces yo puedo omitirlo de mi diagrama así. No está ahí, no está ahí y no está ahí. Lo mejor es abrirlos. Lo mejor es realmente abrirlos. Abrirlos es hacer esta operación, borrarlo enteramente, ¿ya? Simplemente no están. Y el otro tampoco. Voy a quitarlo también de aquí. Ahí está. Y el finalmente también voy a quitarlo de aquí. Ya, eso es todo. Eso es lo que quisimos decir cuando decimos los omitimos o los abrimos, ¿ya? Esto es, y entre otras cosas voy a quitar también esto y voy a quitar esto. Y listo. Ahora, una vez he hecho eso, no me interesan los componentes de la fuente, porque están del otro lado, o sea, están, simplemente no tengo conexión con ellos, tampoco me interesa los 100K ni RL, o sea, ya estoy aislando solamente la parte de DC, que es lo que está quedando de este lado. Entonces, en esa parte de DC, vamos a hacer todos los cálculos que tengamos que hacer. Entonces, vamos a borrar aquí y nos vamos preparando enseguida a lo que tenemos nosotros que planear aquí. Perfecto, bien. Entonces, vamos a hacer el cálculo. En primer lugar, con un beta 50 para el transistor, ese transistor está encendido, se puede ver, mira, tiene 12 voltios aquí, aquí viene 12 voltios, aquí se forma algo, aquí un divisor de tensión, y con esto significa que aquí este nodo que da un potencial más alto con respecto a tierra. Así que en el circuito base emisor hay tensión, o sea, hay presión, es decir, que ahí va a circular la corriente, y por lo tanto vamos a tener que establecer que el transistor está encendido, y voy a suponer que no solamente que está encendido, sino que está activo, de lo cual voy a suponer que hay 0.7 aquí, y que se cumple además que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, o que, en otras palabras, la corriente del emisor es beta más una vez la corriente de base. Esa es la corriente de emisor. O igual, aquí también tengo que poner la corriente de base. Listo, y la de colector, ya sabemos que esa corriente de colector, la que va por aquí, la que calculemos, ya sabemos que esa es beta veces la corriente de base. Pero me interesa la parte de abajo porque me interesa hacer un lazo de Kirchhoff que incluya esta zona de aquí. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Expresar esta parte de la izquierda en un Thevenin. Eso es recomendable y pegarlo de esta manera. De todas formas, beta 50, ese beta es un número grande, ¿sabes? Beta 50. La corriente de base es despreciable con respecto a la corriente de colector y de emisor, o en otras palabras, ¿es la corriente de colector y la corriente de emisor parecida? O sea, esa es la pregunta. ¿Es parecida? O sea, quiero saber si la corriente de colector, que es esta, es parecida a la corriente de emisor, que es esto. Como te podrás dar cuenta, la pregunta es que si beta es aproximadamente igual a beta más 1. O sea, en otras palabras, la pregunta es que si beta realmente es mayor que 1. Entonces tenemos 50, ¿será que es bastante más grande que 1? Te lo digo. 1 con respecto a 50 es una comparación del 2%. 1 comparado con 50 es el 2%. ¿Es 2% un número que tú consideras despreciable? Si es así, podrás afirmar que la corriente de colector y la de emisor son parecidas y podrás hacer el ejercicio pensando en semejantes cosas así. ¿Ya? Eso te puede ayudar para que dejes de hacer todo tan perfecto así. Pero igual uno puede analizar este circuito y lo que interesa acá también de este lado es comparar si la corriente que normalmente baja por aquí en este divisor de tensión que viene desde 12 voltios, esto acá es 12 voltios, hasta tierra aquí, la corriente que baja por los 300K, 160K, esta que estoy señalando yo aquí, es grande comparado a la corriente de base que tenemos aquí. Aún no sé cuál es la corriente de colector ni la de emisor, no sé cuál es la de base. Sé que la de base es relativamente pequeña, el 2% de la que baja por el colector, eso es lo que sé hasta ahora. Pero no sé la comparación entre la corriente de base y esta que está aquí. No sé esta cuánto es, ¿ya? Pero si resulta que la corriente de base es pequeña con respecto a esta, podría hasta olvidarme de que esta corriente realmente está bajando por aquí, una parte coge para la base y el resto sigue bajando. O sea, me podría olvidar de eso y sencillamente decir que nada, la corriente de base es despreciable con respecto a esta y por lo tanto puedo
hacer el cálculo de esta corriente simplemente con los 12 voltios y estos dos resistores en serie. Y podría buscar el voltaje de base, que sería el divisor de tensión. Sería una cosa genial. Pero no lo sé. Si supiera cuánto es la corriente de base, pudiera proceder a comparar y a hacer el cálculo aproximado. Como no lo sé, y estoy viendo que las resistencias son de 300 ohmios, 300 kilo ohmios, 160 kilo ohmios, parecen ser valores grandes. Si los notas, ya son valores grandecitos. Así que, y como aquí hay 12 voltios, como que están bajando algunos microamperios. Son decenas de microamperios. Y esos microamperios van a terminar siendo comparables con la corriente de base. O sea, no mucho más grandes que la corriente de base, sino comparables hasta de pronto. Y por aquí tenemos 12 voltios y tenemos 22K, 13K. Por aquí están bajando miliamperios. Entonces, cuando yo voy de miliamperios entre 50, tengo una corriente de base de pronto hasta fuerte comparado con esto. Por lo cual, la mejor estrategia de análisis es, en este momento, déjame ver, se me descuadró aquí el blanco, aquí quería borrarlo. La mejor estrategia de análisis de momento parece ser que expresemos esto que está aquí en Thevenin y expresar el bloque que voy a encerrar aquí en Thevenin, todo este en Thevenin, esto que está aquí en Thevenin. Ya si tú has visto los videos te das cuenta cómo el asunto es. Eso tiene que ser igual a una fuente, o sea, ¿cuál es la fuente a la que tiene que haber una resistencia, la resistencia de Thevenin, y viene el transistor? Ahora sí viene el transistor como tal, ¿verdad? Así. Es un transistor NPN, va para acá, o una resistencia de emisor, y aquí termina el problema. Y de este lado está el colector con lo que tenga conectado ahí arriba. Tin, 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 tin. Ya, una resistencia. Pero me interesa nada más la parte de abajo por lo pronto. Entonces, ¿cuál es esta tensión de Thevenin? Es la tensión que aparece aquí de ese divisor. O sea, por lo pronto vamos a dividir, vamos a poner un color diferente, vamos aquí a dividir la parte izquierda de la derecha, despégala. Cuando te la despegues, tienes un divisor de tensión legítimo, porque son dos resistores en serie y no hay nada conectado a la derecha. Entonces, ¿cuál es el voltaje que aparece ahí? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es ese voltaje que aparece aquí? Por estos dos resistores y los 12 voltios. ¿Qué voltaje aparece? La operación que tienes que hacer es, el divisor de tensión es 12 voltios, perdón, estamos en color rojo, es 12 voltios por 160 K entre 160 más 300, entre 480. No, me equivoqué. 160 más 300 es 460. Eso, ahora sí. Listo. Entonces, ahora, ¿eso qué número es? Te tengo que buscar. Vaya, mi calculadora no la tengo aquí. Me van a rogar un momentico y yo busco mi calculadora, que es mi teléfono, porque se me dañó mi calculadora. Ya lo tengo aquí. Ahora sí vamos a calcular. Entonces, 12, 16 entre 46. Bien. 12, 16 entre 46. Un momentito. $4.17. Entonces, el valor que va aquí es 4.17. Alguien en el chat me había hecho un comentario. Vamos a mirar cuál puede ser. 4, exactamente, gracias. Ese es el comentario correcto. Muy bien, está pendiente del asunto. Ya mi calculadora se dañó, no sé si les conté, se murió completamente. Precisamente en este momento tan crítico se murió. Bien, y la otra es la resistencia de Thevenin que va aquí, que debe ser en este circuito, cuando yo hago la fuente de 12 voltios, que es la independiente, 0, porque Thevenin dice, para hallar la resistencia de Thevenin, las tensiones independientes o las fuentes independientes tienes que anularlas. Y como se trata de una fuente de 12 voltios, cuando la anulas, ¿qué significa? Que cortocircuita realmente. Entonces,
Inicialmente el problemita es como así, una resistencia, otra resistencia. Aquí tienes tierra y aquí tienes el 12 voltios. Pero Thevenin dice, bueno, ahora quiero que busques la resistencia entre aquí y aquí, pero esta la hace cero. Entonces, tú como la haces cero, haces así, ¿ve? Pones aquí tierra, tan, tan. Entonces te queda esta resistencia en paralelo con esta resistencia. Entonces es el paralelo de ambas. Sencillamente, eso es, si estas dos en paralelo, daría la resistencia que se ve desde estos terminales. Entonces, ¿cuál es el paralelo de 300K y 160K? Eso también hay que calcularlo con la calculadora. 300K y 160K. Y hace el paralelo, te da 104K. Entonces, esto da 104 kiloohmios. Y está. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene el cálculo que necesito hacer. Y ese cálculo incluye 417, incluye a 204, incluye una corriente de base que va por aquí, incluye a los puntos 7 que están por acá, e incluye a la corriente que está bajando por aquí. Esa corriente ya sabemos que vale beta más 1 por la corriente de base. Esa es la corriente de emisor. Pero quiero que la fórmula me quede todo en términos de solamente corriente de base, una sola incógnita. Entonces, de tierra hasta esta fuente subo 417. Ahora, bajo IB por 104K. No me va a caber esto. Ay, Dios mío. Bien, aquí. 417 menos IB por 104K menos 0.7. Estoy bajando por aquí. Y menos, ahora viene beta más 1 por la resistencia de emisor que vale 13K. Ya está por aquí dada. 13K es esta que está aquí. Entonces ahora viene beta más 1 que es 51 veces IB por los 13 kiloohmios que están ahí, eso igual a 0. De aquí yo despejo IB. Solamente 417 menos 0.7, IB se va para aquel lado y va a dividir, eso me da aquí, eso me da 417 menos 0.7 entre 104K por un lado, más 51, 13 más 51 por 13K. Y esto es lo que da IB, y eso es igual a, entonces hay que calcular eso. ¿Cuánto te da? Ya hay que tener calculador, es lo mejor ya, más rapidito así. Por 13K. Esto lo sumo aquí y dividimos. Eso me da 4.52 micro. Por favor, verifica conmigo esos resultados, ¿oíste? De que todo está bien. 4.52 micro, me dicen por ahí. Perfecto. Entonces ahora, con esa corriente chiquitica, pues ya puedo encontrar la corriente de emisor, que es multiplicar este valor por 51, y la corriente de colector, que es ese valor por 50. Y con eso ya estamos casi allá, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver, vamos a borrar aquí la corriente que va bajando por ahí. Listo, ahí se me pasó algo porque obviamente yo tapé esto, aquí se me está destapando cuando le paso el borrador. Bien, entonces ahora vamos a seguir en ese análisis. Vamos a decir que la corriente que baja por aquí ahora es la de emisor, que sería la de base, esta que está aquí, por 51. Entonces déjame la calculo. A ver. Uy, bien. Por 51. Sería 231 micro. Eso sería 0.2, algo así como 0.231 miliamperios. Mientras que el valor de la corriente de base multiplicada por solamente 50 me daría 0.226 miliamperios. Se ve la diferencia, ¿no? Que la corriente de emisor es un poquillo más grande, ya sabrás por qué es un poquillo más grande, por la diferencia con respecto a la corriente de base. O sea, la diferencia de las dos es la corriente de base, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, ahora con eso
ya la cosa es muy fácil. Multiplicar esta corriente por este resistor te da el voltaje de emisor. Entonces, punto 231. ¿Ya? Punto 231 por 13K. Te daría 3 voltios exactamente aquí. 3 voltios, entonces ya sería 3 voltios, que es el mismo voltaje que aparece entre aquí y aquí. O sea, el voltaje de ese nodo de emisor es lo mismo que el voltaje que aparece en el resistor, producto de la corriente por la resistencia. Y arriba el voltaje de colector, ¿cuánto es? Primero que todo hay que averiguar cuánto se cae aquí. El que se cae aquí es la corriente por la resistencia. Entonces averiguamos, esa es la corriente, multiplicamos por la resistencia, que son 22K. Multiplicamos, eso da 4.98. Ustedes me corrigen si me estoy equivocando, siempre esto es un asunto en el que ustedes deben verificar. 4.98 voltios. Y ahora, o sea, casi 5 ya. Y ahora, con eso, pregunto a qué voltaje estoy. Si arriba es 12, entonces resto el 4.98 que me está cayendo ahí, y eso me da 7 voltios 0,2. O sea, 702 voltios es la tensión del colector. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el voltaje de la base. El voltaje de la base lo puedo encontrar aquí. El voltaje de la base es el voltaje del emisor más 0.7. El voltaje del emisor ya lo tengo, 3 voltios. El de la base, obviamente, 3,7. Ahí está. Entonces, este que está aquí es, ojo, que este es el de la base conectada, con todo conectado. O sea, este no es el mismo 417, que es el voltaje de la base, aquí el voltaje de este punto, sin estar conectado. Eso fue para el equivalente de Thevenin, pero el equivalente de Thevenin nos llevó a simplificar el problema en una versión más sencilla. Pero una vez tengo el problema original, o sea, el equivalente de Thevenin conectado al transistor, tengo el problema original. Así estoy en el equivalente. Entonces, la tensión de base la puedo encontrar, la de emisor más 0.7. O puedo decir 417 menos I de base por 104K. Esos dos caminos me llevan a que esto es 3.7. Así que aquí lo que hay es 3.7 voltios. Y con esos 3.7 voltios me faltaría, lo único que faltaría ahora es buscar esta corriente y buscar esta corriente. Aunque esas no me las están pidiendo en el problema, porque me dijeron fue que hallara las corrientes de colector, base, emisor y las tensiones de colector, base, emisor. Las tenemos aquí. O sea, el análisis de DC es completo porque encuentro todo lo que me piden para el transistor. Sin embargo, si el enunciado dice encuentre todo, todo significa con las corrientes en todas las partes, entonces puedes incluir esta también. Es muy fácil, 12 menos 3,7 entre 300. Entonces esa corriente vamos a calcularla, 12 menos 3,7 entre 300K. Eso me da 27.7 micro. Y la de abajo sería 3,7 entre 160 K. Eso daría 23.1 micro. Entonces estoy aquí 23.1 microamperios. Ya, entonces estoy escribiendo micros y milis así, mejor dicho, así tranquilamente. Fíjate que este cálculo todo ha funcionado y realmente notan esta parte, ¿ven? No necesité saber que aquí hay una corriente, una resistencia de colector y que está pegado a tal voltaje. No necesité eso. Solamente necesité esta parte de aquí, esta de aquí, esta de aquí. O sea, lo que uno llama el circuito base emisor. Porque ese es el que determina la corriente de colector que se suma por aquí. Y la corriente de colector actúa como una fuente de corriente, cuyo valor depende enteramente de lo que sucede en el circuito base emisor. Y ahora, con esa corriente constante, tú puedes poner cualquier resistencia, que si 22K, que si 10K, que si 5, 0 ohmio puede colocar igualito. Eso siempre deja el transistor en el modo activo, porque veamos los valores aquí. Por ejemplo, en este caso está el emisor quedó en 3 voltios. La base quedó en 3,7. Y el colector está en 702. O sea, míralo por ahí arriba. O sea, yo puedo coger y decir que este resistor, por ejemplo, RC fuera 0 ohmio, entonces me llevo con un cable hasta acá arriba. Entonces diría que el colector está en 12 voltios, sigue estando en modo activo. O sea, este
panorama de tensiones es completamente coherente con el modo activo. O sea, se está ratificando la suposición de modo activo. Hemos encontrado el colector más arriba que el emisor y la base. Entonces se está ratificando el modo activo. Así que lo que nos hace pensar es que todo este dibujo que tengo aquí, todo este dibujo es exactamente equivalente al siguiente dibujo. Para que veas cómo es la cosa, está espectacular. Y aquí conectas lo que quieras. ¿Qué quieres conectar ahí? Puede ser la resistencia de colector, lo que quieras puedes conectar ahí. Hasta acá, hasta BCC. O puede ser lo que sea que tú quieras aquí. Llámale esto la carga. La carga siempre es algo interesante en el que tú conectas eso. Fíjate que toda esta bola que tú ves aquí es realmente todo este circuito que está aquí. Todo este circuito representa esa bola. Todo esto. Ya es esta que tienes aquí, ¿eh? Ring. ¿Lo notaste? Facilito. Ahora, esta carga puede ser un resistor como RC de 22K, en el cual te darían los valores que estamos observando de este lado. Pero puede ser también otra cosa. Puede ser una bobina, puede ser como el caso del relé, o puede ser una lamparita, un aparato electrónico, etcétera. En el caso de la resistencia, lo que tú tienes es que hay una relación entre la corriente y el voltaje que aparece en la aquí. Si es una resistencia de tanto, tú sabes que el voltaje que aparece ahí vale corriente por resistencia. Pero si no es una resistencia, sino si es otro objeto que le estás colocando el punto 226 miliamperios, eso que están ahí, es posible que su voltaje no esté relacionado con la ley de Ohm. Supón tú que es una cajita, que es un pequeño timbre, una cosa electrónica que tú le haces pasar corriente y él suena, él chilla. Bueno, eso no tiene un equivalente de ohmios, o sea, no es estrictamente una resistencia. Así que fácilmente puede no cumplir la ley de Ohm. Y como es un timbrecito que hace un tonito, suena como una chicharrita, ya chi. Pero en esa chicharrita hay momentos en que hace un tonito arriba y momentos en que hace un tonito de silencio o un tonito grave, ya. Entonces va saltando entre varios tonitos que dan la melodía que toca. Y resulta que en cada momento del tiempo, el voltaje que tú ves ahí entre los terminales del elemento es distinto. Y eso significa que entonces este colector que está aquí no está quieto como está aquí, en este caso un resistor fijo de 22K, sino que se la pasa moviéndose un poquito más arriba, más abajo, más arriba, más abajo, más arriba. Pero no importa que ese voltaje cambie, no importa que este voltaje cambie, porque la corriente es constante y eso es lo que el circuito de abajo ha logrado. Entonces fíjate cómo con este pequeño arreglo, que es un amplificador de hecho, y que el problema te va a llevar un poco más adelante a que busques los parámetros, lo utilices como amplificador. Desde el punto de vista del DC, uno puede observar cómo en el colector se coloca algo que está controlado por algo más. Y aquí lo que está controlado en lo controlador en el circuito, en este que está acá, es una fuente que se llama BI, que está aplicada en el emisor. Porque uno puede aplicar BI en muchas partes ya. Entonces en el emisor, al aplicarla en el emisor, ella perturba el circuito base emisor. De hecho, perturba el voltaje base emisor de manera sutil. Esa perturbación es la encargada de manifestarse en la corriente de colector. Y en la corriente de colector se puede ver la salida, porque la salida es tensión y en el colector lo que hay es un resistor. O sea, el resistor está traduciendo los cambios de corriente en cambios en la tensión de colector. Y esa es la que va a la salida a través de un capacitor en el problema original. Entonces, vemos que se comporta como un amplificador también, o como una fuente de corriente controlada. Bien, espero que ese problema haya sido a la satisfacción de quien preguntó, Ubaldo, y de todos los demás que están allí. Entonces sí le agradezco. Buena preguntita, buen ejercicio. Si hay otros, por favor, simplemente compártanlo. Dígalo aquí en el chat y yo le doy. Profesor. Sí. No, mi duda es que yo no pudiera hacer un ohma. O sea, ahí entre, por lo menos, no volarme ese Kirchhoff no me lo puedo volar, ¿cierto? Nada, no, tú tienes que buscar la corriente de base, o la de emisor o la de colector. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando tienes una idea de los valores
¿Tienes alguna idea de cuántos miliamperios son los unos? Y puedes de alguna forma tener una idea de la corriente de base. Tú podrías compararla con la que baja en los dos resistores verticales. Si esa corriente de base es despreciable ante la corriente que baja por los dos resistores verticales, simplemente te olvidas de ella y dices que el voltaje en la base es lo que diga el divisor de tensión. Y se acabó, vas aproximado y vas bien. Entonces, se pone todo como sencillito porque te queda el voltaje ahí y el voltaje de emisor te queda 0.7 más abajo. Entonces, te quedaría muy simple y buscarías la corriente de emisor, después la de colectores aproximadamente la misma. Entonces, sería un camino, digamos así, un atajo. Pero en este caso, yo estaba viendo que por los valores que están en las resistencias esas que van para la base, como son altas y tienen 12 voltios, me parecía que la corriente iba a salir como del microamperio y que la base iba a dar una corriente también como en los microamperios y hasta parecido. Fíjate que en este ejercicio dio 4,5 microamperios en la base y de aquel lado dio 27. Como te das cuenta, 4,5 no es despreciable comparado con 27. Es un buen pedazo, ¿ya? Es como un quinto. Entonces, no, un quinto sí, como así, un quinto, un sexto, es un pedazo grande. Entonces no puedo hacerme el cálculo tan aproximado. Así que me toca hacerlo como oficialmente aprendimos en las láminas y en los videos. O sea, ¿cómo es? Debo tomar esas dos resistencias y con ese transistor sacarme dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese es un camino donde yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, porque me van a quedar dos incógnitas. O puedo hacer un paso intermedio a través del equivalente de Thevenin del lado izquierdo solamente. O sea, Thevenin tú lo utilizas siempre que puedes para simplificarte la vida. Y en este caso es uno de esos momentos en los cuales Thevenin hace una cosa simple, que es enfrentarse a un divisor de tensión. Y el equivalente de Thevenin es muy simple, ya es la tensión del circuito abierto y la resistencia es el paralelo de las dos resistencias. Entonces, cuando yo pego ese Thevenin en el problema queda mogollo, queda sencillo, y entonces ahora la ecuación es una cosa simple, ya no tienes que darle tanta vuelta y te queda una ecuación, una incógnita y dele. Esa forma de enfrentar ese problema es siempre la misma. O sea, de hecho, no hay que inventar mucho ya, esta vaina es automática. O sea, tú ves eso y lo haces, así tengas un PNP o lo que sea, tú te pillas el paso, el Thevenin, lo pegas y lo haces. Eso es lo mejor, ¿ya? Solamente que yo incluso hasta evito hacerme esto si puedo irme por lo de los aproximados y tengo alguna idea de los valores. Especialmente si diseño. Cuando yo diseño, soy yo quien pongo los valores de los resistores. Entonces, por lo general, los escojo para que se cumplan estas cosas de que no tenga que echar mucha ecuación para buscar valores, sino aproximadamente. Digo, supongamos que la corriente de colector es tanto, entonces la corriente de base me sale en tanto, entonces la corriente que baja por los resistores debe ser de tanto, más grande que esto, para simplemente hacer un divisor de tensión y ya. De esa manera puedo diseñar rápidamente sin complicarme. En la clase de ayer, martes, que está grabada, hay un momento en el que alguien me dice, bueno, pero hagamos un diseño. O sea, hicimos un ejercicio así, pero bueno, diseñémoslo. O sea, que nosotros pongamos la resistencia. Entonces, planteé un ejercicio en el cual tenía un aparatico que necesitaba tanta corriente y era un aparatico electrónico y por lo tanto el voltaje no cumplía la ley de Ohm, sino que el voltaje a veces cambiaba, subía, bajaba. Entonces necesitaba una fuente de corriente, o sea, un circuito con un transistor como este. Se hizo y lo puedes mirar en esa clase si quieres, para que veas cómo cuando uno diseña y uno es libre de escoger, uno va cogiendo las cosas de manera que todo salga sencillo y no tenga que apelar a muchas ecuaciones cruzadas entre sí para después descubrir un poquito el agua tibia. ¿Ya? Entonces, mejor así. Pero te sugiero que veas ese otro video porque ahí está. En un momento se hace ese ejercicio y lo puedes seguir y puedes disfrutar de él, te puedes beneficiar de él. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Quién tiene alguna otra preguntita? De algún ejercicio. Lo que haríamos el viernes es, bueno, entrar en nuevo tema. Entonces, ya sea que de pronto yo avance con los otros grupos y les ponga a ustedes a mirar el video de la parte nueva que va entrando. Eso puede ser para que le saquen el provecho. Sin embargo, debo aclarar que en este grupo, por ejemplo, hay como 15 personas. Así como 14 personas, 15 personas, tengo que verificar eso, pero tengo 7.
Entonces, también es bueno que si tienen contacto con sus compañeros, de alguna manera, los estimulen a que puedan estar en la clase, si no en esta, en las otras, pero deben estar en las clases porque no es beneficioso tampoco perdérsela. O sea, está bien lo que haces de estar aquí temprano, a las 7:30 de la mañana, para poder tener tu clase. Eso es correcto. Te mantiene en el espacio que se te concede para que hagas todas las preguntas. No dejes el asunto de ver videos para el final. No te va a dar tiempo sencillamente porque hay muchos. Ya te lo dije, no hay tiempo. Entonces, no te dejes coger por eso. Más bien, avanza con el ritmo. ¿Ya? Vete lo que necesites, ponte el día y obviamente haga las preguntas, porque este tiempo en el que se concede para hacer preguntas a ustedes, ese es el tiempo suyo. O sea, ver videitos, ya sea míos o de otro profe, es lo mismo. ¿Ya? O sea, si lo ves videos de otro profesor en otra parte del mundo para aprender lo mismo, igual da. O sea, igual tienes que pasar por ahí. Sino que este tiempo es bien valioso de la interacción en vivo, porque aquí cuando tú puedes plantear tus preguntas, ¿ya? Para que tú puedas llegar a la meta de la competencia en este campo. Profe, ¿me recuerda cómo obtuvo los 104 de la resistencia cuando hace el Thevenin? Claro, el equivalente de Thevenin de este bloque que está a la izquierda, de este bloque, vamos a ponerlo por acá un momentico, el equivalente de Thevenin de esto que está aquí es una fuente en serie con una resistencia. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el voltaje que aparece aquí a la salida de mi divisor de tensión. Se llama el voltaje de circuito abierto. Entonces, es el voltaje que aparece aquí en el divisor de tensión, que es 417. La resistencia es aquella resistencia que queda en el circuito, visto desde aquí, cuando las fuentes independientes se han hecho cero. Y la fuente independiente aquí es la de 12 voltios. Si tú 12 voltios lo haces cero, quiere decir que la cortocircuitas con tierra. Y si tú pones aquí tierra, y aquí pones también tierra porque va a tierra, y preguntas qué resistencia hay entre aquí y aquí, te sale que aparece R1 en paralelo con R2. Porque R2 también comparte este nodo y comparte tierra acá arriba. Entonces sale R1 paralelo a R2, y ese paralelo es lo que da 104 kiloohmios. Eso está explicado también en los videos que tienes que ver. Entonces ahí te orienta. Muy bien. Por favor, Angélica, pregunte con toda la confianza. Sí, pregunte aquí abiertamente. Bueno, es que en el dibujito que usted hizo arriba de la carga y que el circuito se comporta como una fuente de corriente, quería saber si, o sea, si se comporta como una fuente de corriente, es decir, que la carga va a tener una corriente constante, tendríamos que conectar el resistor R2 a una fuente diferente a VCC, ¿no? Porque, o sea, si es un voltaje que varía, entonces me variaría como todo lo de Thevenin y varían las corrientes y todo eso, ¿no? No, está bien lo que dices al principio. Esto que estoy aquí señalando es una fuente de corriente tal cual. Y esta que está aquí, todo esto logra el efecto de la fuente de corriente en el colector. Así que esos puntos 226 miliamperios, eso queda constante. Conectes aquí lo que conecte. Donde dice load, conecta lo que quieras. Una morrocoya, un perro, lo que sea, conéctalo. Y por ese perro fluirá 0.226 miliamperios, lo que quieras. Puedes colocar un alambre si quieres y fluir en los mismos 0.226 miliamperios. O sea, este es el fruto del trabajo con el BJT o con el transistor. Son fuentes de corrientes controladas. ¿Quién las controla? Lo que sucede entre base y emisor. Y eso lo estamos haciendo aquí en este lazo. Y una vez encontramos la corriente de base, la de emisor, la de colector está determinada. Y fíjate que la de colector para nada afectó este cálculo que hicimos aquí. En este ejercicio que hicimos aquí abajo, no ves el valor de resistencia de colector por ningún lado. Es que no tiene nada que ver ni que influirnos. La única cosa que le exigimos a ese colector es que por favor permanezca en la zona activa del transistor. Es decir, que el colector no me venga a salir muy abajo, pegado al emisor. No, así no quiero. Lo quiero que esté arriba del emisor, más allá de 0.3 voltios arriba del emisor. Cualquiera de esos valores te promete esto. Y aquí tú puedes conectar lo que quieras. Puedes conectar una resistencia RC de 22K, con lo cual este voltaje lo puedes hallar y te va a dar 4.98. ¿Ya? Eso es todo. Pero si lo que vas a conectar es una caja,
Por ejemplo, imagina que conectas un relé, que es una bobina. Ahí pasan los mismos puntos 226 miliamperios. Y se forma el voltaje que tenga que formarse ahí, no lo sé. De pronto es menos, porque como es una bobina, tiene menos resistencia que 22K. De seguro que sí. Entonces tendrá, por ejemplo, 500 ohmios. Entonces se formará un voltaje más pequeño, lo que determine aquí. Y ese colector en consecuencia quedará más arriba, quedará más cerca del 12 voltios. Y esta VCC, o sea, esta representación de VCC significa que la carga está conectada entre ese punto alto y la fuente de corriente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué te parece? ¿Está bien respondida la pregunta? O sea, eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que en el diseño como tal que está en la parte izquierda, la resistencia R2 está conectada a VCC. Entonces, si yo varío VCC, me varía mi equivalente de voltaje de Thevenin. Ah, no, ya te Si me entendí. varía Claro, todo eso, entonces me varían las corrientes y no, eso. claro que sí. Si la pregunta era acerca de VCC y pongo ahí un VCC cualquiera, bueno, no, los mismos 12 voltios. Si cambias ese 12 voltios, toda esta historia aquí se afecta. Cierto que sí, por supuesto. Claro, partimos de que este VCC es el disponible para ti. ¿Ya? Entonces ese disponible obviamente sí también afecta acá. Pero bueno, si me lo cambia, me ajusto ya. Cambio también un resistor para que todo dé como está ahora. Si la meta fuera poner esta corriente y el VCC me lo cambian, yo cambio un resistor de esto enseguida. O sea, alguna cosa cambio para mantener lo que, pues, la corriente que quiero poner aquí. Pero tienes toda la razón. Cambiado VCC, cambia esta historia de acá. Por supuesto, hay que recalcular en ese caso. Claro que sí. Bien, otra pregunta de parte de otra estudiante que tenía la manito levantada. Angélica María. Ay, no, profe, era eso. Ya la manito otra vez era eso. Por eso, perfecto. Muchas gracias. Entonces, no, vale. Bueno, si estamos así, nos vemos entonces en la clase del viernes y un gran placer. Hacer una clase así en la que ustedes preguntan rinde mucho. Realmente no es monótona para mí, porque no quiero simplemente repetir lo que está en los videos, sino que es más rica de esa manera y así usted realmente se pone a prueba y explora esos conceptos que de pronto no están tan claros y que yo no sé cuáles son y que en este momento en que ya la clase teórica pues se ha transmitido, la clase magistral ya está adelante, entonces usted mira y dice hay cosas que no me han quedado claro, echémonos este problema. Y si cualquier cosa tú deseas, busca el libro, busca un problema que tenga y vamos a hacer este. Y ahí te enterarás, apenas yo lo veo, digo, no, ese es muy difícil, o ese contiene preguntas que todavía no hemos visto, o este sí tiene el tamaño que es. Entonces, tiene el examen viejo, tiene el libro, ya. Lo que le vendrá en el siguiente examen es sencillamente un problema así del libro, tal cual. No hay ningún problema con eso. Por favor, entonces, aproveche estos momentos que son para usted. Aprovéchelos y hágalos rendir. ¿Ya? Por favor, entonces, pónganse al día con los videos, avancen y pregunten lo que necesiten. Entonces, me despido, paro la grabación en este momento y me despido de ustedes y nos vemos el viernes. Y agradezco entonces su participación. ¿Vale?